Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete, dale a la campana de notificaciones para que este canal siga creciendo y le sirva de bendiciones a otras personas. Bendiciones y que te vaya muy bien en tu día. Amén. En el principio, cuando Dios formó los cielos y creó las huestes celestiales, dio vida a innumerables ángeles para que le sirvieran y adoraran. Entre todas estas maravillosas criaturas, hubo una que destacó por encima de las demás, Lucifer. Este ángel no era uno cualquiera. Era la obra maestra de la creación angelical, diseñado con un esplendor que ningún otro ser celestial poseía. Las Escrituras nos hablan de su incomparable belleza en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13, donde dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Lucifer irradiaba luz, como su nombre lo indica, y su apariencia era de un esplendor indescriptible. Su brillo era tan intenso que parecía portar la luz misma, reflejando la gloria de Dios de una manera única. Lo que hacía aún más impresionante a Lucifer era su ornamentación. La Biblia nos dice que toda piedra preciosa era tu vestidura: sardónica, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagina un ser cubierto de joyas resplandecientes, cada una reflejando y multiplicando su luz natural, creando un espectáculo visual que superaba cualquier belleza terrenal. Además de su apariencia física extraordinaria, Lucifer poseía una musicalidad innata. Ezequiel 28:13 menciona que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto sugiere que Lucifer tenía una relación especial con la música celestial, quizás liderando las alabanzas en el cielo o poseyendo la capacidad de crear armonías que glorificaban a Dios de maneras que otros ángeles no podían igualar. El nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, un título que reflejaba no solo su apariencia, sino también su posición. No era un ángel común, pertenecía a la orden de los querubines, los ángeles que se encontraban más cerca del trono de Dios. Ezequiel 28:14 lo describe así: Tú eras el querubín ungido para proteger. Esta designación era un honor inmenso, pues los querubines tenían acceso directo a la presencia divina. En las representaciones bíblicas, los querubines aparecen como guardianes de los lugares más sagrados, como el Arca de la Alianza y el Jardín del Edén. Lucifer tenía un acceso privilegiado a la presencia divina que pocos seres creados disfrutaban. La Escritura menciona que estaba en el santo monte de Dios y en medio de las piedras de fuego andaba. Estas expresiones poéticas nos hablan de su proximidad al trono celestial, caminando en los lugares más sagrados de la creación divina. Su posición elevada implicaba también autoridad sobre muchos otros ángeles. Aunque la Biblia no detalla específicamente su jerarquía administrativa, las referencias a su caída posterior sugieren que una tercera parte de los ángeles le siguieron, lo que indica el nivel de influencia y autoridad que poseía en el reino celestial. Las responsabilidades confiadas a Lucifer debieron ser enormes. Como querubín protector, su tarea probablemente incluía guardar la santidad del trono de Dios y posiblemente supervisar a otros seres celestiales en sus deberes. Su posición requería absoluta lealtad y perfecta obediencia, pues servía directamente ante la presencia del Creador. Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo perfecto en todos sus caminos. Ezequiel 28:15 lo confirma claramente: Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Esta perfección no era solo física, sino también moral. Inicialmente, no había maldad, engaño o rebelión en él. Cada pensamiento, cada acción, cada intención estaba alineada con la voluntad divina. La inteligencia de Lucifer superaba la de todas las demás criaturas celestiales. Las Escrituras mencionan repetidamente su extraordinaria sabiduría,
Esta no era una simple inteligencia, era un entendimiento profundo que le permitía comprender los misterios divinos de una manera que otros ángeles no podían. Su conocimiento abarcaba los secretos más profundos de la creación. Podía contemplar y reflejar la gloria de Dios de manera única, entendiendo aspectos del carácter divino y sus obras que permanecían ocultos para otros. Esta capacidad de comprensión le daba una perspectiva privilegiada del universo y los propósitos de Dios. Como todas las criaturas inteligentes, Lucifer fue dotado de libre albedrío. No era un robot programado para obedecer sin opción, sino un ser con la capacidad de elegir amar y servir a su Creador. Esta libertad era un regalo precioso que reflejaba la confianza que Dios depositaba en él. Durante un tiempo indeterminado, Lucifer usó esta libertad para servir fielmente, existiendo en perfecta armonía con los propósitos divinos. Su relación con Dios era de perfecta comunión. No había barrera, no había distancia espiritual, no había desacuerdo. Lucifer entendía su lugar en la creación y lo abrazaba con gozo, cumpliendo su propósito exactamente como había sido diseñado para hacerlo. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó el cambio en Lucifer, pero en algún momento empezó a contemplar excesivamente su propia belleza y posición. Quizás fue durante un momento de adoración, cuando todos los ángeles reflejaban la gloria de Dios, que Lucifer notó cuánto más brillante era su luz comparada con la de los demás. O tal vez fue al recibir la admiración de otros ángeles que comenzó a disfrutar demasiado de la atención. Lentamente, las primeras semillas de vanidad echaron raíces en su corazón. Comenzó a considerar su belleza y sus dones como algo merecido, algo que le pertenecía por derecho propio, olvidando que todo lo que poseía era un regalo de su Creador. Su perfección, que debía glorificar a Dios, comenzó a ser motivo de autoexaltación. Con el tiempo, estos pensamientos evolucionaron hacia algo aún más peligroso: la comparación. Lucifer comenzó a compararse no solo con otros ángeles, a quienes claramente superaba, sino con el Creador mismo. ¿Por qué él recibe toda la adoración? Pudo haberse preguntado, ¿acaso no merezco yo también ser adorado? La autosuficiencia comenzó a manifestarse en sus pensamientos. Empezó a creer que podía existir independientemente de Dios, que no necesitaba depender completamente de su Creador como fuente de vida y propósito. Este pensamiento, aunque sutil al principio, era el germen de la rebelión que vendría después. Lo que había comenzado como admiración por los dones recibidos se transformó gradualmente en envidia. Lucifer comenzó a codiciar la posición que solo a Dios le correspondía. Ya no estaba satisfecho con ser la criatura más exaltada, ahora deseaba la posición del Creador. Su percepción de su propia importancia en el plan divino se distorsionó completamente. Ya no se veía como un siervo, por muy exaltado que fuera, sino como alguien que merecía un estatus igual o superior al de Dios. Esta distorsión creció hasta convertirse en un deseo insaciable de mayor gloria y reconocimiento. La gran sabiduría que Dios había otorgado a Lucifer comenzó a corromperse. Lo que antes era un entendimiento puro y centrado en Dios, se transformó en astucia centrada en sí mismo. Su intelecto superior, en lugar de usarse para contemplar y adorar a Dios, se convirtió en una herramienta para cuestionar la autoridad divina. Con su mente brillante, Lucifer desarrolló argumentos sofisticados para justificar sus pensamientos rebeldes. Probablemente razonaba: si Dios es amor, ¿por qué exige adoración exclusiva? Si nos dio libre albedrío, ¿por qué no podemos elegir nuestro propio destino? Estos argumentos aparentemente lógicos escondían un motivo corrupto: el deseo de usurpar el lugar de Dios.
La manipulación sutil de la verdad se convirtió en su especialidad. Podía tomar las verdades divinas y torcerlas ligeramente, manteniendo suficiente verdad para que sonaran convincentes, pero introduciendo pequeñas distorsiones que servían a sus propósitos. Esta habilidad para manipular la verdad sería más tarde la misma que usaría para tentar a la humanidad. La ambición comenzó a corromper cada aspecto de su entendimiento. Lo que antes veía claramente, su estatus como criatura y el derecho de Dios como creador, ahora lo veía a través del lente distorsionado de su propio orgullo. Esta corrupción fue progresiva. Cada pensamiento orgulloso llevaba a uno aún más corrupto. En secreto, Lucifer comenzó a planear contra el orden establecido por Dios. Ya no estaba satisfecho con ser el reflector más brillante de la gloria divina. Ahora quería su propia gloria independiente. Estos planes, al principio guardados solo en su corazón, eventualmente serían compartidos con otros ángeles. Su gran influencia, que debía usarse para liderar a otros en la adoración a Dios, se convirtió en un medio para sembrar dudas entre los ángeles. Con sutileza probablemente sugería preguntas como: ¿nunca han pensado que merecemos más? ¿Por qué debemos siempre ser siervos? ¿No nos ha dado Dios sabiduría y poder para gobernarnos a nosotros mismos? Lo que comenzó como pensamientos de orgullo en el corazón de Lucifer, eventualmente evolucionó en un plan cuidadosamente elaborado de insurrección. No actuó impulsivamente. Su rebelión fue planeada meticulosamente, utilizando toda la sabiduría que poseía para maximizar sus posibilidades de éxito. Lucifer no planeaba rebelarse solo. Sabía que necesitaría aliados, así que comenzó a identificar a aquellos ángeles que podrían ser receptivos a sus ideas. Probablemente se acercó primero a los que estaban bajo su autoridad directa, aquellos que ya le admiraban y confiaban en él. Para asegurar la lealtad de sus seguidores, Lucifer debió hacer promesas tentadoras. Les ofrecería posiciones de mayor autoridad en su nuevo orden, libertad de las restricciones divinas y la oportunidad de ser como dioses. Estas promesas, aunque imposibles de cumplir, eran lo suficientemente atractivas para convencer a muchos ángeles. Así se formó el primer ejército rebelde de la historia. Un grupo significativo de ángeles, seducidos por las promesas de Lucifer y convencidos por sus argumentos, decidieron unirse a su causa contra Dios. Según Apocalipsis 12:4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, lo que muchos interpretan como una referencia a la proporción de ángeles que se unieron a su rebelión. La estrategia para desafiar la autoridad divina debió ser elaborada cuidadosamente. Lucifer sabía que no podía igualar el poder de Dios, pero quizás creyó que podía aprovechar el elemento sorpresa o explotar alguna supuesta debilidad en el gobierno divino. Los ángeles rebeldes probablemente fueron organizados en una estructura jerárquica bajo el liderazgo de Lucifer. Las escrituras posteriormente mencionan principados y potestades entre las fuerzas demoníacas, lo que sugiere que mantuvieron algún tipo de organización similar a la que tenían en el cielo, pero ahora corrompida y dirigida contra Dios. Finalmente, todo estaba listo para el confrontamiento definitivo. Lucifer y sus seguidores se prepararon para un acto que cambiaría para siempre el destino del universo. La primera rebelión contra el Creador estaba a punto de manifestarse abiertamente. Llegó el momento decisivo en que el orgullo de Lucifer se consolidó completamente y se manifestó en una rebelión abierta. Como nos dice Ezequiel 28:17, se elevó tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que había comenzado como semillas de vanidad, ahora había florecido en arrogancia plena.
El profeta Isaías nos ofrece una descripción vívida de la ambición de Lucifer en el capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En este pasaje podemos identificar 5 declaraciones que comienzan con yo y revelan la extrema arrogancia de Lucifer. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré sobre las alturas, y finalmente, la más atrevida de todas, seré semejante al Altísimo. Esta progresión muestra cómo su ambición se fue intensificando hasta llegar al punto de querer usurpar el lugar de Dios. El deseo de ser semejante al Altísimo representaba el máximo acto de blasfemia y rebelión. Lucifer no solo quería más poder o reconocimiento, quería ser adorado como Dios, recibir lo que solo al Creador le corresponde. La rebelión contra Dios y el orden celestial ya no era un simple pensamiento o plan secreto. Ahora se había convertido en una declaración abierta de guerra. Lucifer había cruzado una línea que no tenía retorno. Su desafío a la autoridad divina estaba ahora a la vista de toda la creación. En su arrogancia, Lucifer intentó ocupar el trono divino. No sabemos exactamente cómo se desarrolló este intento, pero representó el primer pecado del universo. Antes de este momento, la creación existía en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Este acto de rebelión introdujo el mal en el universo, con implicaciones cósmicas que afectarían eventualmente a toda la creación. La rebelión de Lucifer desencadenó el primer conflicto en la historia del universo, una guerra en el reino celestial. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, nos ofrece un vistazo retrospectivo de este evento cósmico. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, uno de los arcángeles principales, asumió el papel de defensor de la gloria divina. Lideró a los ángeles que permanecieron leales a Dios contra las fuerzas rebeldes de Lucifer. Este conflicto no debe imaginarse necesariamente como una batalla física con armas como las conocemos, sino como un confrontamiento de voluntades y poderes espirituales. La intensidad de esta batalla celestial debió ser extraordinaria. Aunque las Escrituras no nos dan muchos detalles sobre cómo se desarrolló exactamente, podemos imaginar un conflicto de proporciones cósmicas que sacudió los fundamentos mismos del cielo. El libro de Apocalipsis nos da una idea de cuántos ángeles siguieron a Lucifer en su rebelión, cuando menciona que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Muchos estudiosos interpretan esto como una indicación de que aproximadamente un tercio de los seres angélicos se unieron a la rebelión, una cantidad significativa que demuestra la influencia que Lucifer tenía. A pesar de su número y del poder que poseían, la derrota de las fuerzas rebeldes era inevitable. Ningún poder creado, por grande que sea, puede prevalecer contra el Creador omnipotente. La Biblia simplemente declara, pero no prevalecieron, indicando la futilidad absoluta de su intento. El resultado de esta guerra fue la expulsión de Lucifer y todos sus seguidores del reino celestial. Jesús mismo parece referirse a este evento cuando dice en Lucas 10:18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta expulsión fue total y definitiva, como dice Apocalipsis, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Las puertas del paraíso celestial se cerraron para ellos para siempre. Con su expulsión del cielo vino un cambio profundo en la identidad del que una vez fue el más bello de los ángeles. Ya no sería conocido como Lucifer, el portador de vientos luz, sino como Satanás, que significa adversario o acusador. Este cambio de nombre refleja su nueva posición como enemigo declarado de Dios y de todo lo que es bueno. Aunque la Biblia no describe en detalle la transformación física que Lucifer pudo haber sufrido, muchas tradiciones e interpretaciones teológicas sugieren que su apariencia cambió drásticamente como resultado de su rebelión. La perfección y belleza que una vez lo caracterizaron dieron paso a una forma corrupta que reflejaba la oscuridad de su corazón. La pérdida de su belleza original fue una consecuencia directa de su rebelión, así como su interior se había corrompido por el orgullo y la ambición. También su apariencia externa debió reflejar esta corrupción. El ser que una vez reflejaba la gloria de Dios, ahora estaba separado de la fuente de toda belleza. Las Escrituras le atribuyen varios nombres que reflejan diferentes aspectos de su naturaleza caída: diablo, calumniador, serpiente antigua, engañador, dragón, destructor, acusador de los hermanos y príncipe de este mundo. Cada uno de estos títulos revela algo sobre su carácter y sus actividades tras su caída. La corrupción de su carácter fue completa. Donde antes había perfección moral, ahora había maldad total. Su sabiduría, belleza y poder, que fueron diseñados para glorificar a Dios, ahora estaban completamente dedicados a oponerse a Él. Donde una vez hubo amor por su Creador, ahora se desarrolló un odio intenso contra Dios y todo lo que Él había creado. Este odio se convertiría en la fuerza impulsora detrás de todas sus acciones futuras. Su propósito ya no era glorificar a Dios, sino oponerse a Él en cada aspecto posible. Con esta transformación, Satanás definió su nueva misión: oponerse a todos los propósitos divinos. Si Dios creaba, Él destruiría. Si Dios afirmaba la verdad, Él promovería la mentira. Si Dios amaba, Él odiaría. Todo su poder, inteligencia y energía estarían ahora dedicados a contrarrestar los planes de Dios en cada oportunidad. Tras ser expulsado del cielo, Satanás y sus ángeles caídos, ahora demonios, se vieron forzados a habitar en el reino terrestre. La tierra, que había sido creada como un reflejo de la belleza y el orden divinos, se convirtió en el nuevo escenario para sus actividades malignas. No pasó mucho tiempo antes de que Satanás descubriera a la recién creada humanidad en el Jardín del Edén. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, representaban una nueva obra maestra del Creador. Para Satanás, estos seres se convirtieron inmediatamente en objetivos de su odio y envidia. Con astucia, Satanás desarrolló una estrategia para corromper la creación humana. Como se registra en Génesis, capítulo 3, se acercó a Eva con una propuesta tentadora: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es revelador que usara la misma ambición que causó su propia caída, ser como Dios, para tentar a la humanidad. Para acercarse a Eva, Satanás utilizó la forma de una serpiente como vehículo para su tentación. La Biblia describe a esta serpiente como más astuta que todos los animales del campo. Esta descripción probablemente se refiere no solo al animal en sí, sino a la astucia de Satanás que se manifestaba a través de él. En esta primera tentación, Satanás aplicó las mismas técnicas de engaño que había desarrollado durante su rebelión. Comenzó cuestionando la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta aparentemente inocente estaba diseñada para sembrar dudas sobre la bondad y las intenciones de Dios. Luego
atacó directamente la veracidad de la palabra divina cuando dijo, no moriréis, contradiciendo directamente la advertencia de Dios sobre las consecuencias de comer del fruto prohibido. Esta negación directa de la verdad divina reveló su naturaleza como padre de mentira, como Jesús lo describiría más tarde. Cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación, las consecuencias fueron devastadoras, tal como Dios había advertido. La muerte entró en el mundo, tanto física como espiritualmente, y la humanidad quedó separada de la presencia directa de Dios. Para Satanás, esta caída humana debe haber producido una perversa satisfacción, viendo cómo las criaturas amadas por Dios ahora compartían en cierta medida su propia separación del Creador. Tras su éxito inicial en el jardín del Edén, Satanás asumió diversos roles en su guerra contra Dios y la humanidad. Uno de sus papeles principales es el de acusador de los hermanos, como se le describe en Apocalipsis 12:10. Constantemente busca señalar los pecados y fallos de los creyentes, no para corrección, sino para condenación. Un ejemplo claro de su función como acusador se encuentra en el libro de Job, donde Satanás se presenta ante el trono de Dios para cuestionar la integridad de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, preguntó, insinuando que la fidelidad de Job estaba basada únicamente en las bendiciones que recibía. Esta acusación revela mucho sobre cómo opera Satanás, buscando siempre desacreditar a los fieles ante Dios. Quizás uno de los momentos más significativos en la historia bíblica es la tentación de Jesús en el desierto, registrada en los Evangelios. Allí, Satanás empleó tres estrategias principales. Primero apeló a las necesidades físicas, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego a la vanidad y el espectáculo, échate abajo desde el pináculo del templo. Y finalmente, ofreció poder mundano a cambio de adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. En cada caso, Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando el método eficaz para resistir las tentaciones. A lo largo de la historia, Satanás ha continuado su trabajo de oposición a los propósitos divinos. Intenta frustrar la difusión del Evangelio, siembra discordia entre los creyentes, promueve falsas doctrinas y persigue a la Iglesia cuando puede. Su objetivo sigue siendo el mismo: impedir que la humanidad conozca y sirva a Dios. La tentación constante de los fieles es una de sus tácticas principales. Conoce las debilidades individuales y adapta sus ataques según cada persona. Para algunos, la tentación viene en forma de orgullo intelectual. Para otros, puede ser a través de deseos carnales o ambiciones materialistas. En todo caso, busca separar a los creyentes de su Creador. Es importante recordar, sin embargo, que el poder de Satanás es limitado y siempre está bajo la soberanía divina. Incluso en el caso de Job, necesitó permiso de Dios para actuar. Como dijo Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los creyentes tienen la promesa de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A lo largo de la historia, Satanás ha utilizado métodos consistentes: engañar, presentando la mentira como verdad; sembrar dudas sobre la bondad y las promesas de Dios; infundir miedo cuando la fe debería prevalecer; y acusar para producir desesperación en lugar de arrepentimiento. Conocer estas tácticas es fundamental para resistirlas efectivamente. Aunque actualmente Satanás sigue activo en el mundo, las Escrituras son claras respecto a su destino final. La Biblia profetiza una derrota definitiva que pondrá fin a su rebelión de una vez por todas. Según Apocalipsis 21:3, llegará un tiempo en que Satanás será aprisionado temporalmente durante 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo,
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente, antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de este periodo, según nos dice Apocalipsis 27:8, será liberado brevemente y organizará una última rebelión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Este intento final de oponerse a Dios demostrará que incluso después de 1000 años de confinamiento, su naturaleza rebelde permanece intacta. Esta última rebelión será rápidamente sofocada, y Satanás enfrentará su juicio final ante el gran trono blanco de Dios. No habrá defensa posible, ni excusas, ni escapatoria. Todos sus engaños y maquinaciones serán expuestos a la luz de la perfecta justicia divina. Apocalipsis 20:10 describe su condenación eterna. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en 1900 el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será el final definitivo del que una vez fue el más hermoso de los ángeles. La justicia divina finalmente prevalecerá sobre la rebelión. El mal que Satanás introdujo en el universo será completamente erradicado, y su influencia corruptora cesará para siempre. Su poder, que siempre fue limitado y prestado, le será quitado definitivamente. El contraste entre su destino final y su gloria original no podría ser más dramático. El ser que una vez caminaba entre piedras de fuego en el santo monte de Dios, ahora confinado eternamente al lago de fuego. El que una vez estuvo cubierto de toda piedra preciosa, ahora despojado de toda belleza. El que ambicionó ser semejante al Altísimo, ahora eternamente demostrado como una criatura vencida. La historia de Lucifer nos ofrece profundas lecciones que trascienden el tiempo. Quizás la más evidente es el peligro del orgullo y la autosuficiencia, como advierte Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lucifer, la criatura más exaltada, cayó precisamente por exaltarse a sí mismo. Esta paradoja nos recuerda que mientras más alto es el lugar de privilegio, mayor es la responsabilidad de permanecer humilde. El proceso de corrupción que experimentó Lucifer comenzó con pequeños pensamientos de vanidad. No cayó de repente. Fue una progresión gradual de pensamientos que llevaron a actitudes y finalmente a acciones rebeldes. Esta progresión nos advierte sobre la importancia de vigilar nuestros pensamientos y no permitir que las semillas del orgullo echen raíces en nuestros corazones. La historia de Lucifer demuestra claramente la imposibilidad de una rebelión exitosa contra el Creador. Por muy poderosa que sea una criatura, nunca puede prevalecer contra aquel que le dio existencia. Este principio fundamental nos invita a reconocer nuestra posición como criaturas y honrar a Dios como Creador. La historia de Lucifer nos ofrece profundas lecciones que trascienden el tiempo. Quizás la más evidente es el peligro del orgullo y la autosuficiencia, como advierte Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lucifer, la criatura más exaltada, cayó precisamente por exaltarse a sí mismo. Esta paradoja nos recuerda que mientras más alto es el lugar de privilegio, mayor es la responsabilidad de permanecer humilde. El proceso de corrupción que experimentó Lucifer comenzó con pequeños pensamientos de vanidad. No cayó de repente. Fue una progresión gradual de pensamientos que llevaron a actitudes y finalmente a acciones rebeldes. Esta progresión nos advierte sobre la importancia de vigilar nuestros pensamientos
y no permitir que las semillas del orgullo echen raíces en nuestros corazones. La historia de Lucifer demuestra claramente la imposibilidad de una rebelión exitosa contra el Creador. Por muy poderosa que sea una criatura, nunca puede prevalecer contra aquel que le dio existencia. Este principio fundamental nos invita a reconocer nuestra posición como criaturas y honrar a Dios como Creador. Es sorprendente notar que el patrón de engaño que Satanás utilizó en el jardín del Edén, cuestionar la bondad de Dios, distorsionar sus palabras y prometer falsamente la deidad, sigue siendo el mismo que utiliza hoy. Sus tácticas apenas han cambiado porque siguen siendo efectivas. Reconocer estos patrones es el primer paso para resistirlos. La historia de Lucifer también nos muestra la soberanía divina incluso sobre las fuerzas del mal. Aún en su rebelión, Satanás no escapó del control de Dios. Como se ve en el caso de Job, necesitaba permiso divino para actuar. Esta verdad nos recuerda que, aunque el mal existe, nunca está fuera del control de Dios, y Él puede usar incluso las intenciones malvadas para cumplir sus propósitos buenos, como vemos en la historia de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Otro aspecto importante es la certeza de la justicia final. Aunque Satanás ha operado por milenios, sembrando destrucción y muerte, llegará el día en que enfrentará la justicia perfecta. Esta certeza nos consuela cuando vemos el mal aparentemente sin castigo en el mundo actual. Como dice Pablo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Finalmente, la historia de Lucifer nos ofrece una esperanza para la humanidad redimida. Es extraordinario pensar que los seres humanos, inferiores en poder y naturaleza a los ángeles, pero redimidos por Cristo, ocuparán en cierto sentido el lugar que Lucifer perdió. Como dice 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esta promesa nos recuerda el asombroso plan de redención de Dios, que transforma a pecadores caídos en hijos del Rey. Si este video te ha ayudado a entender mejor las Escrituras o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida espiritual, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas explicadas de manera clara y profunda para fortalecer tu fe y conocimiento. No olvides darle like a este video y compartirlo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Recuerda que al compartir este contenido estás ayudando a que más personas conozcan las verdades bíblicas en un mundo que tanto las necesita. Nos vemos en el próximo video con otra apasionante historia de la Biblia. Dios te bendiga.